Una nueva exclusión social, la de nuestros mayores y la sociedad tecnodigital, señala la Organización de Estados Iberoamericanos. Animales de papel, una forma de interesarse en el papel de los animales en la vida del planeta. Crean en la UNAM sistema de diagnóstico capaz de identificar hasta 600 genes y sus patologías. Las tecnologías de información son las que mueven el mundo actual, explica especialista mexicano. Y permanezcan atentos a sus pantallas para no perder de vista los interesantes temas de las cápsulas que les presentaremos en esta oportunidad. Hola, bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILCE enfocado a mostrar lo que ocurre sobre estos temas en la región. Acompáñenos la siguiente media hora para que no se pierdan lo que les hemos preparado en esta emisión, en la que participa Conciencia TV de Venezuela, el Instituto Politécnico Nacional y el sitio de divulgación científica Hablemos Claro. ¡Comenzamos! Antes, los inventos y desarrollos tecnológicos no aparecían con mucha frecuencia, pero ahora a diario surgen nuevas tecnologías a las que todos por igual deberíamos adaptarnos sin mayores complicaciones. ¿Realmente pasa esto? La siguiente nota habla sobre este tema. Cuando nuestros padres y abuelos eran niños, los adultos les enseñaron a entender lo que significaban los semáforos y lo que debían cuidar al transitar por calles. Esto ocurrió durante mucho tiempo, ya que los espacios y servicios urbanos permanecieron igual por décadas y los desarrollos tecnológicos se daban de vez en cuando como en una progresión que en matemáticas se diría aritmética. Pero actualmente, la digitalización de los servicios, muchos de ellos básicos, siguen una progresión exponencial y a ellos se deben enfrentar muchos ciudadanos sin que les haya dado tiempo a ir adaptándose como lo hicieron sus abuelos con la circulación de los coches. Tal como sostienen investigadores como Miguel Ángel Quintanilla de España o Martín Parcelis de Argentina, la solución viene de lo que denominan tecnologías entrañables. Entrañable viene de entraña, lo contrario de víscera, y ya en 2009 Quintanilla las definía como aquellas que a la vez son sostenibles, socialmente responsables, participativas, colaborativas y abiertas. El otro actor, quizá el más importante, son los gobiernos locales que siempre han estado más cerca del ciudadano y llevan muchos años con programas de salud, de cultura, de ocio para nuestros mayores. Solo su implicación puede revertir esta exclusión social cada vez más extendida, no tanto por el aumento del número de afectados, sino por el imparable proceso de digitalización de los servicios. Por todo lo anterior, la OEI ha convocado a un foro iberoamericano de ingeniería y sociedad digital a realizarse a finales de abril próximo. El propósito de este evento es que sea un espacio colaborativo que reúna el trabajo de incorporación del enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en los estudios de ingeniería, la necesidad de técnicos adecuadamente formados en estas nuevas profesiones que demanda la industria 4.0, la necesidad de actuar para que a las inequidades actuales no se les sume la inequidad tecnológica en la tercera edad y finalmente la de ofrecer espacios y materiales formativos para que los niños y jóvenes tengan una educación en ciudadanía digital. Una forma de hacer que los niños se interesen en los animales podría ser a través de la papiroflexia. Veamos cómo hacer un conejo en la siguiente cápsula de Conciencia TV de Venezuela.
Detrás de un gran invento hay más de una mente brillante, como en el caso de la aviación, y una de esas mentes fue la del ingeniero y aviador mexicano Juan Guillermo Villasana. Conozcamos cuál fue su aportación en el siguiente perfil. Juan Guillermo Villasana nació en Pachuca, Hidalgo, México. En el Colegio Liceo cursó sus estudios superiores, donde aprendió francés e inglés. Esto para poder leer las revistas de aviación escritas en estos idiomas. En 1910, estudió en el Instituto Científico y Literario de Pachuca, donde profundiza en las matemáticas, la física y la aerodinámica. Inspirado en los hermanos Wright, pronto inicia el diseño de sus primeros aviones. En 1912 se le encarga la construcción de 5 aeroplanos tipo de Perduzin para el ejército mexicano. El primero de ellos recibe el nombre de Latinoamérica. Pero su más grande aportación a la aviación se dio gracias a sus conocimientos de tradición familiar de ebanistas, con los que logra superar un problema que a nivel mundial ningún ingeniero había podido resolver: el empuje a altitudes elevadas. Para ello, diseña una hélice con varios tipos de maderas y un ensamble nuevo que permite a los aparatos elevarse más y mejor, dando un giro total a la aeronáutica mundial. Esta hélice fue bautizada como la Hélice Anáhuac, la primera de las cuales fue fabricada en la Escuela de Artes y Oficios, hoy ESIME. La hélice Anáhuac se exportó en 1915 a Centro, Sudamérica y Japón, lo que le valió recibir de los gobiernos de El Salvador y de Japón reconocimientos por su brillante invención. Su notable desempeño dentro de la aviación militar le permitió ocupar cargos de mucha importancia. En 1955, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le otorgó la Cruz y Placa de Condecoración Emilio Carranza, proclamándolo oficialmente fundador de la aviación civil mexicana. Juan Guillermo Villasana murió a los 68 años de edad. Sus restos descansan desde 1997 en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres. ¿Me creerían si les digo que en un futuro muy próximo, los teléfonos inteligentes podrían detectar enfermedades como cáncer de mama o de próstata, virus del papiloma humano o hepatitis C? Veamos en qué consiste esta tecnología creada por científicos mexicanos. Un sistema de diagnóstico capaz de identificar hasta 600 diferentes genes y sus patologías a partir de teléfonos celulares inteligentes fue desarrollado por Luis Vaca Domínguez y su equipo del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta creación universitaria, que integra varias tecnologías de óptica, electrónica, software y de biología molecular y medicina, puede hacer en unos cuantos segundos la detección de la hepatitis C, cuando actualmente las personas deben ir a un laboratorio donde se les toma una muestra de sangre y unas máquinas enormes la analizan para entregar el resultado en una semana. El especialista manifestó que además con este desarrollo se da un paso adelante en la medicina personalizada al facilitar la detección temprana de enfermedades como el cáncer. El potencial de uso de este sistema es muy amplio y haría factible llevar la medicina a un nuevo nivel, pues al conectarlo a una red nacional de monitoreo molecular, permitiría a las autoridades sanitarias conocer en tiempo real el avance de una epidemia y tomar medidas para contenerla o bien alcanzar las regiones más aisladas del país. Empresas extranjeras ya se han interesado por esta tecnología, pero antes de transferirla, el investigador espera optimizarla, por lo que ya trabaja en el diseño de un biomaterial para crear láminas con propiedades ópticas, además de otras mejoras en la miniaturización del lector, que espera sea del tamaño de una carcasa para el teléfono celular. El prototipo consta de 3 partes. Un microarreglo del tamaño de una pila de 9 voltios que contiene genes inteligentes, recibe un fluido del paciente, saliva, sangre u orina, y al reconocer el gen de un parásito o virus, emite una luz que solo puede ser vista con un lector especial. El lector, que es el segundo elemento, ya también patentado, es un generador de ondas electromagnéticas con un sistema de luz de ondas evanescentes con propiedades muy particulares que excita a las moléculas de ADN,
Cuenta con una batería que le permite una autonomía de hasta 2 días para trabajar de manera constante y posteriormente debe ser recargada. El tercero es un software que es instalado como una aplicación al celular y muestra la presencia de los genes encontrados o sus mutaciones en forma de líneas y puntos, lo que facilita la lectura del diagnóstico y puede enviar la información al médico tratante o a un experto para hacer un seguimiento. Así, el desarrollo de este sistema inició con un estudio básico sobre la reflexión de la luz en diversos materiales y derivó en el equipo que ya tiene 2 patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Las tecnologías de información o simplemente TI son algo que usamos todo el tiempo en aplicaciones, teléfonos inteligentes, cómputo e Internet. Conozcamos su importancia y alcances en la siguiente cápsula de Conversus TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Goicolea, subdirector de Arquitectura en Kio Networks México. Hoy estamos aquí para platicarles un poco sobre tecnologías de información. Las tecnologías de información es todo aquello que nos rodea basado en cómputo, basado en tecnología. Hoy definitivamente nuestro día a día está completamente rodeado de aplicaciones, de teléfonos inteligentes, por supuesto de comunicaciones, cómputo, internet. Todo esto tradicionalmente es lo que llamamos tecnologías de información, es decir, sistemas electrónicos, sistemas tecnológicos que nos permiten procesar información. Hoy en día ya a todo esto le llamamos tecnologías de información, simplemente somos usuarios o en algunos casos incluso somos partícipes de crear este tipo de tecnología. La intención, por supuesto, es que estas tecnologías nos puedan facilitar la vida en nuestro día a día, de manera personal, en la escuela, por supuesto, y también en las grandes organizaciones, poder utilizar estas tecnologías para facilitarnos la vida, para hacer las cosas más prácticas, para poder estar más cerca de nuestros clientes, comunicarnos mejor y también una parte muy importante, hacer que las cosas funcionen más transparentemente a menores costos. Una pregunta muy común que tenemos o que escuchamos todos los días es la nube, el cloud. Y ahora incluso es tan común que a todo lo llamamos que está en la nube, la tecnología en la nube, servicios en la nube. Definitivamente es una tendencia muy importante. Hoy todo tipo de fabricantes, todo tipo de empresas, incluso cualquier tipo de usuario en su día a día, de cierta manera ya somos usuarios de la tecnología en la nube. ¿Cómo surgió? Realmente buscando eficientar procesos, buscar que estas tecnologías nos puedan ayudar y facilitar la vida y sobre todo que un usuario, desde un ama de casa hasta alguien en la escuela y por supuesto una empresa, no tengan que lidiar con los aspectos difíciles, técnicos de cómo usar una tecnología. Hoy en día la mayoría de nosotros tenemos a lo mejor un correo electrónico, es decir, esto ya está en la nube, ya un servidor en alguna parte del mundo recibe nuestras comunicaciones y nos hace notificaciones de cuando recibimos un nuevo mensaje. Este es un ejemplo bastante sencillo de nube y por supuesto la idea o la tendencia es que cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de sistema de cómputo de igual manera pueda evitarnos estos aspectos técnicos, estas complicaciones de conectividad y demás, porque simplemente están en un centro de datos en algún lugar de la nube, en algún lugar del mundo. Tendencia también importante que tenemos en tecnologías de información es el software de código libre, de código abierto, open source. Tradicionalmente, hace algunos años, era común que una empresa, un corporativo, creara una nueva idea, tuviera un conjunto de personas trabajando en ese producto de software y que pudieran finalmente liberarlo y venderlo al mercado. Esto evolucionó, por supuesto, y a lo mejor incluso uno de los retos más importantes era cuánta gente estaba involucrada en el desarrollo de un nuevo producto de software. Por ahí empezó a surgir la idea de comunidades de desarrollo, es decir, no simplemente tener a un grupo de personas en una empresa, sino juntar a múltiples empresas o a personas incluso individuales para colaborar en el desarrollo de software. Un perfecto ejemplo de esto es la plataforma OpenStack, la plataforma creada para desarrollar una nube en sus diferentes modalidades, nube híbrida, nube privada o nube pública y por supuesto incluso integrarse hacia nubes existentes. Existió una gran necesidad de crear una plataforma
estándar, abierta, que no estuviera ligada a una marca, a un tipo de plataforma o de hardware en específico y que pudiera servir para cualquier tipo de uso. Es así como surge OpenStack, la nube pública privada 100% basada en código abierto y que tiene la mayor cantidad de desarrolladores en el mundo, incluso una gran cantidad de empresas soportándola, convirtiéndose actualmente en el estándar principal de tecnología para creación de una nube. El doctor Marcos López, desde la infancia, tuvo un gusto innato por las matemáticas. Cuando era niño, solía desarrollar operaciones complicadas, largas y extensas. Tuve la fortuna de tener una profesora de primaria que nos enseñó a jugar ajedrez. Competíamos a nivel local en la primaria. Posteriormente hubo eliminatorias y logré llegar a concursos regionales e incluso estatales, quedando en primeros lugares. Siempre fue algo útil para desarrollar mi pensamiento analítico. Tuve excelentes profesores. Conocí a un profesor egresado de la Facultad de las Ciencias de la UNAM que era muy divertido, muy ameno. El enfoque que tenía de las matemáticas era totalmente distinto a los profesores normalistas y eso me animó mucho a estudiar matemáticas, querer ser matemático, tener esa personalidad. Decidí ingresar a la Facultad de Ciencias y desarrollarme en ese ámbito. Tuvo la fortuna de trabajar directamente con profesores de la facultad, que incluso lo apoyaron académicamente para terminar sus estudios de licenciatura. Posteriormente comenzó a recibir becas, las cuales le permitieron seguir con la maestría y el doctorado. La función Google, que también es en todo el disco, la H isomorfa, esta igualdad se da para Z en el disco agujerado. Una de las teorías a las que me dedico es la teoría de control en ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial tiene esta forma. Lo que describe es el movimiento de una partícula. Otra aplicación práctica de la teoría de control en ecuaciones diferenciales es el caso del refrigerador. Cuando se incrementa la temperatura en el interior, se activa un mecanismo de control que permite enfriar su interior para que se preserve todos los alimentos. Nosotros no queremos estarnos ocupando de ese proceso de control, por eso se automatiza por ciertos mecanismos de sensores y por medio de ecuaciones podemos modelar esa difusión de temperatura, ya sea en el interior, en este caso del refrigerador o de un edificio. Sus estudios de probabilidad y ecuaciones diferenciales tienen aplicación para la propagación de enfermedades efectocontagiosas, ya que cuenta con convenios de colaboración con otros institutos de investigación que están establecidos en el estado para resolver problemas de la región. Bueno, la genómica y la sustentabilidad es un tema de relevancia hoy en día. Se refiere a dos temas que aparentemente no están ligados o que tradicionalmente nunca se habían considerado como algo que podría converger para mejorar la agricultura. Entonces, habría que definir primero qué es la genómica. La genómica es el conocimiento de todos los genes de los que está compuesto un organismo. Esto es muy importante para, por ejemplo, los mejoradores, la gente que quiere hacer cambios en la agricultura, porque en los genes es donde reside la información heredable, o sea, esas características que de una generación a otra se heredan, están, digamos, en su mayor parte, residen en genes. Entonces, el conocimiento del genoma de un organismo es, digamos, es clave o es básico para poder seguir mejorando los cultivos. Voy a darles un ejemplo de qué tanto implica conocer el genoma de un organismo y entre más lo conozcamos, qué podríamos hacer con él. Me gustaría hacer la analogía entre el genoma de una célula
y una ciudad. Y entonces cómo el mayor conocimiento de esa ciudad o de ese genoma nos puede ayudar a entender mejor a la ciudad o en este caso a la planta. El ejemplo sería, por ejemplo, la ciudad de Veracruz, en México, que es un puerto en el Golfo de México, que tiene aproximadamente 127,000 habitantes, en donde se estima que habrá unas 30,000 familias. Esto lo escogí a propósito porque las plantas aproximadamente tienen entre 30 y 35,000 genes. Entonces supongamos que cada familia es un gen y entonces en algún momento dado de la historia del conocimiento humano acerca de Veracruz solamente sabemos que es en un mapa un punto en la costa del Golfo de México. Entonces en ese estado de conocimiento pues ese mapa no nos dice absolutamente nada de quiénes viven ahí ni cuántas gentes viven en Veracruz. En otra época más reciente pues ya el mapa de Veracruz incluía pues la línea de la costa, las principales avenidas y pues uno podría darse una idea de qué tan extenso era esa ciudad. Bueno, supongamos que conforme se avanza en el conocimiento de la ciudad, ya llegamos al momento en que sabemos cada una de las calles que tiene el puerto de Veracruz. Ahora ya hay hasta aplicaciones de internet donde uno puede navegar dentro de una ciudad y saber cómo llegar de un lugar a otro. Un poco es lo que quieren hacer los mejoradores de plantas o los genetistas de plantas, de saber cuántos genes hay en el genoma de una planta y cuál es su función. Entonces, volviendo a la ciudad de Veracruz, pues el saber todas las calles que existen en la ciudad todavía no me permite saber cómo funciona la ciudad. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en cada casa quiénes viven, cómo se llaman esas personas, cuáles son sus actividades, dónde hay un médico, dónde hay un zapatero, dónde hay un comerciante, dónde hay un maestro. Entre más información tengamos acerca de algo, pues mejor vamos a poder administrar, por ejemplo, la ciudad, proveer mejores servicios, planear mejor la ciudad, etc. Volviendo al caso de las plantas, podemos pensar igual que si yo llego a entender ese mapa del genoma de esa planta, sabiendo el nombre de todos los genes, su ubicación, su función, sus relaciones con los demás genes y todas las posibles variantes que cada uno de estos genes puede tener, eso me va a permitir, por ejemplo, poder entender lo que llamamos los genetistas el fenotipo. El fenotipo es lo que podemos ver a simple vista o medir de manera muy simple. Por ejemplo, un fenotipo de una planta puede ser que sea alta o pequeña, que tenga hojas muy anchas o muy pequeñas, que sea muy pálida o un color verde muy fuerte, que crezca rápido o que sea de lento crecimiento. Todas esas son características fenotípicas que si conocemos muy bien su genoma, en un momento dado podríamos asociar las variantes que existen en esos genes con las características morfológicas que yo puedo reconocer de manera fácil. Y eso me daría una mayor ventaja sobre lo que se ha venido haciendo en la agricultura tradicionalmente en los últimos 100 años, en donde generalmente nada más buscamos características visibles o medibles de manera fácil para irlas mejorando poco a poco, pese a que no entendamos cómo es que ese organismo desarrolla o produce esas cualidades. Entonces, pese a no tener tanto conocimiento al respecto del genoma, se ha podido ir mejorando en la agricultura para lograr, digamos, cultivos cada vez más rendidores, etc. En la agricultura moderna se ha logrado un gran rendimiento gracias a la no sustentabilidad, es decir, a que yo puedo mejorar el suelo porque agrego a ese suelo nutrientes que a lo mejor normalmente ese suelo donde quiero cultivar no tiene. Entonces la agricultura moderna sí logra grandes rendimientos, pero no es sustentable. Es decir, hace que esa planta cada vez esté menos adaptada a su entorno. Está muy adaptada a las condiciones que ese agricultor moderno le está proveyendo. Entonces ese mejoramiento va en busca de aquellos que rindan mejor si yo les doy más insumos externos que no son propios de su ambiente. Entonces tenemos dos mundos, el mundo de la agricultura sustentable, que está muy bien adaptada al entorno y que requiere de muy pocos insumos y que tiene mucho interés, digamos,
en respuesta a estos problemas que se avecinan, como el cambio climático, que ya está impactando al planeta y va a seguirlo impactando en los siguientes 100 años probablemente. Y por otro lado, la agricultura intensiva de alto rendimiento, pero que no es sustentable y que muy probablemente, tal como la conocemos hoy, no podrá seguir subsistiendo debido a que no ha dado respuesta a esa necesidad actual y a futuro de requerir cada vez menos agua, de poder hacer que las plantas prosperen bajo condiciones que no son generalmente las mejores. Entonces, yo creo que la agricultura, con todo el conocimiento que está ya surgiendo acerca de la genómica y otras disciplinas que acaban siempre en ómica, como la transcriptómica, la proteómica, la fenómica, etcétera, son conocimientos que podrán ser muy útiles para entender muy bien esa relación entre las propiedades heredables de los organismos que residen primordialmente en genes y sus características fenotípicas. Entonces yo veo a la agricultura moderna, la del futuro, la que deberíamos ya de estar empezando hoy, que en el caso de mis colegas y mi laboratorio ya estamos encaminados a eso, que es combinar los conocimientos modernos con los conocimientos ancestrales para poder aprovechar lo mejor de dos mundos, la sustentabilidad de la agricultura tradicional y el alto rendimiento logrado por el mejoramiento intensivo en la agricultura. Por lo tanto, creo que la sustentabilidad es ahora el tema que debe dirigir cualquier proyecto de mejoramiento en la agricultura. Entonces, yo creo que es nada más cuestión de tomar conciencia de ello y ponerse a trabajar y lograr combinar esos dos mundos, el moderno con el tradicional. Fue un gusto haber estado una vez más con ustedes en Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse al canal ILCE TV, donde podrán encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y no dejen de vernos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Fernanda Martínez. Hasta entonces.